Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿cuál es el gozo de la salvación? Interesante, ¿no? Sí, me preguntaron, ¿cuál es el gozo de la salvación? Bueno, pues quien más lo puede decir es el que lo siente, ¿no? ¿Cómo es que dicen por ahí? El que lo vive Es el que lo goza. el que lo goza. Entonces, el gozo de la salvación es la certeza. Exacto. Esa satisfacción y esa Claro, esa seguridad certeza de que uno que... tiene de que es salvo. Si es Claro. fiel a Dios, es salvo. Claro. La certeza de que uno es hijo de Dios, Exacto. que las promesas de Dios son fieles, Amén. que en la vida se ha hecho un milagro como es el de la regeneración, que está atestiguada por la presencia del Espíritu Santo en la vida del individuo, el cual hace que a pesar de y por encima de, uno siempre esté gozoso. Creo que una de las mejores maneras de entender el gozo de la salvación es leyendo la carta a los Filipenses, ¿no? Donde aparece la palabra gozo varias veces, a pesar de que el apóstol estaba en situaciones complejas, ¿ya? Y me encanta porque al final dice él, está siempre Gozosos. a pesar de y por encima de, ¿sí? Uno encuentra cristianos afectados por diferentes problemas de salud, ¿ya? Y mire que algo muy valioso, al saludarlo siempre le dicen a uno, hermano, yo estoy muy bien. Y uno se pregunta, pero este hermano que tiene 3 enfermedades huérfanas, que tiene una cantidad de dificultades, que ya la ciencia dice no hay nada que hacer, que la persona lucha por sobrevivir y sin embargo dice que está muy bien. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque sabe que el gozo de la salvación que está en él lo llena de esperanza para soportar aquí, consciente que el gozo eterno que le espera no tiene fin. Así es, qué bendición. Gracias a Dios por ese gozo que nos ha dado. Amén. Dice aquí el oyente, hermano Carlos, Dios los bendiga a todos. Nosotros somos alguna de las 7 iglesias a las que se le escriben en Apocalipsis. Le escuché a una hermana que somos Filadelfia. Si es así, ¿por qué? Si nosotros no estamos allá. Es una interpretación equivocada que hacen del mensaje a las 7 iglesias. Lo que las 7 cartas que Dios le hace llegar a los ángeles de cada iglesia no es que sean 7 iglesias, sino una iglesia en 7 ciudades diferentes. ¿Está claro? Sí, Señor. Y lo que muestra esos mensajes es el estado en que estaba viviendo cada iglesia. A ver, vamos a colocar un ejemplo. Yo soy pastor en el Boyacá Real y vamos a suponer que aquí hay un avivamiento, ¿cierto? Entonces, pudiéramos decir que estamos en esa etapa bonita que vivió la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a suponer que en Cali, la iglesia, yo qué sé, para no mencionar a alguna, una iglesia X en Cali, se ha levantado una persecución enorme. Entonces el mensaje calaría a aquella iglesia perseguida y vamos a suponer que en Medellín hay otra iglesia donde el sistema político presiona cada día y obliga a sus habitantes a rendirle culto al sistema político. Como por ejemplo en China, ¿sí? Sí. En China han iniciado el proceso de ajustar la Biblia acorde al pensamiento comunista, para que en vez de adorar a Dios se adore al emperador, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pues se le escribiría un mensaje similar a la iglesia de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás,
¿Ya? Así que los 7 mensajes o las 7 cartas a las 7 iglesias apocalípticas representan en la iglesia las épocas que han vivido hasta hoy la iglesia del Señor en los diferentes lugares del mundo. A esta hora hay iglesias que están siendo perseguidas. Hay otras iglesias que apenas están comenzando, son pocos en número, pero tienen un fervor muy grande. Hay otras iglesias que son suntuosas, lo tienen todo, pero Dios está fuera. Entonces sería la iglesia de la Odisea. ¿Está claro? Entonces, dependiendo del estado espiritual de la iglesia donde usted asista, así sería la aplicación acorde a las cartas apocalípticas. Perfecto, muy bien. Pregunta un hermano de Neiva. Dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Según eso, él tiene una empresa, una fábrica. ¿Qué puedo hacer con una de mis operarias que está atormentada por espíritus de maldad? Tanto que dice que ella es un ángel de 12 años. Pues esa personita tiene un problema muy serio. Pienso que deberían de, no sé, a ver, hablar con el pastor. Que el pastor se siente y entreviste a esa personita y mire si la situación que ella está viviendo es el resultado de una influencia mala o es el resultado de un fenómeno natural, ¿ya? Que puede darse por varias situaciones, un accidente, una mala dieta alimenticia. Esté desubicada mentalmente. De pronto no ha dormido bien, porque aquí es necesario hacer claridad. No todos los trastornos mentales son espíritus o demonios, ¿ya? Para eso hay que hacer un diagnóstico. El pastor de la iglesia debe de hacer ese diagnóstico. Pero y en razón al diagnóstico que el pastor haga, sabrá entonces qué decisión tomar. Pero si la muchacha o si la señora lo permite, porque ella es inconversa. Ya sí. Bueno, si es inconversa y usted ve que se le convierte en un problema, trate de hablar con su familia para que la ayuden desde el campo médico, tal vez psiquiatra, o hablarles del evangelio para que acudan al pastor y el pastor haga el diagnóstico y mire si es de orar para que sea libre o de enviarla a un centro de reposo para que ella pues recupere su estado cabal. La persona agrega y dice, pastor, ella es tratada con brujería por un amante del esposo. Bueno, ya eso es superstición. Es obvio que la brujería existe, ¿sí? Eso existe. Pero bueno, pues ya, a ver, que no entremos a pisar campos ajenos que no nos competen. Vamos a tratar de ser objetivos. Si la empleada me cumple a cabalidad con las funciones delegadas, yo no tengo problema. Pero si veo que esta persona afecta la armonía en el campo laboral y hace cosas en contravía de las directrices de la gerencia de la empresa, pues así como un día le abrí la puerta para que laborara, yo le llamaría y le diría por qué no puede seguir laborando conmigo. Exacto. Venga, vaya a su médico, vaya a su psicólogo, a su psiquiatra, que le traten y cuando estés bien, te vamos a dar la oportunidad. Pero mientras estés en esa condición, no te puedo tener aquí, porque generas controversia, porque haces cosas mal hechas, porque todo va en contravía de lo que nosotros queremos aquí, va en detrimento de la empresa. Hay que ser francos. Si yo tengo una empresa y un funcionario no me funciona, pues yo tengo la potestad
Si es un contrato a término fijo, simplemente espero que llegue ese momento y se acabó. Y si es a término indefinido, me asesoro de manera legal y hago consciente de lo que pasa y despido al empleado, ¿no? Si soy bondadoso y quiero ayudarlo, Exacto. pues digo, venga, yo le pago salud a esta persona, la voy a enviar a que la atienda un experto en ese campo. Si soy cristiano, le asesoro acerca de la vida Amén. cristiana y buscamos la salida en Dios Amén. a través de un buen diagnóstico del pastor. Amén. Amén. Muy bien, pregunta, hermano Carlos. Pastor, ¿cuál es el rol de la mujer bíblicamente? Y eso sí que está El rol de la mujer bíblica, bueno, porque es que es muy interesante. la En mujer muchos tiene un rol campos. En muchos campos. En En la muchos. sociedad, en la familia. Pero yo creo que el principal rol de la mujer es ser madre. Sé que eso suena raro. Pero imagínese un mundo sin mujeres. Se hubiese extinguido la especie humana. Claro. Es más, ella tiene en sí una parte que no tiene ningún varón. Matriz. Madre. Matriz. El principal rol de la mujer, hablando humanamente, es precisamente que sea el medio a través del cual la especie humana se multiplica. Y desde allí, pues ella tiene muchos roles. Claro. Ser la fiel compañera de su hombre. Pastor, pues no sé quién hizo la pregunta, pero es un varón, ¿cierto? Sí, es un... Pero entonces yo le voy a ayudar, si está escuchando. El rol de la mujer, rápidamente, pastor, porque si no en eso se nos va todo el programa. ¿Cuál es el rol de la mujer como madre? Criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y como esposa. Estar sujeta a su marido. Eso sí que suena duro, ¿verdad? Y como cristiana, ser Como fiel a Dios. cristiana. Y como ciudadana, acatar, respetar y Eso. someterse a las leyes establecidas, aquellas que no van en contravía de nuestros principios cristianos. Y como hija. Como hija, obedecer a sus padres y honrarlos. Y como esposa de pastor. Ser coequipera con el pastor, no atribuirse derechos que no le pertenecen, sino más bien convertirse en una asesora que en razón a que vive al lado de su esposo, está observando y escuchando ciertas situaciones que se dan dentro de la comunidad. Ella no debe de tomar decisiones, Exacto. sino informar La al autoridad es del pastor. pastor. Exactamente. Si vienen a ella con... Donde la esposa del pastor lidera, las cosas no funcionan. Exacto. Porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con eso no quiero decir que la Biblia sea machista, ni Dios sea machista, ni la iglesia sea machista, sino que cada individuo en la tierra tiene un rol. ¿Por qué yo no cumplo el rol del grillo? Bueno, pues porque no soy grillo. Sí, sí. ¿Por qué no cumplo el rol de tiburón? Bueno, porque no soy un tiburón. ¿Por qué no cumplo el rol de mujer? Porque soy un varón. Exacto. ¿Por qué una mujer cumple el rol de mujer? Pues porque no es un varón. Ya, Ahí está. seguimos. Muy claro, hermano Carlos. no, me toca a mí. Le toca, hermana Mercedes. Pastor, ¿cuál es el fuego de prueba al que se refiere el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 12? Capítulo 1, verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El fuego de prueba que había venido sobre la iglesia, allá en el tiempo que Pedro escribe, tenía origen en las persecuciones que se habían desatado y que ahora en la dispersión estaban viviendo las consecuencias tales como escasez, como estar en determinados lugares donde no tenían la plenitud de la libertad para ejercer su profesión de fe. Pues al hacerlo tenían persecuciones diversas dependiendo del lugar donde se encontraban, los sistemas políticos y también el campo religioso que iba en contravía de los postulados cristocéntricos. Y generaban entonces
una dificultad para el ejercicio de la fe. A eso es a lo que se refiere el escrito. El fuego. Bueno, eso abrió, perdón, hermano Tranquila, Dieguito. hermano. La respuesta que dio anteriormente, ese es Jason Moreno, lo pregunta. Después de la respuesta del pastor, él dice, ¿sujeta de ser sumisa o ser una esclava? En lo que conviene. No, lo que pasa es que las personas deben de entender que la esclavitud desde el campo legal no existe. Eso está claro. Eso está claro. Aunque en muchos lugares hay muchos esclavos. Es muy posible que muchos de los que están escuchando este programa sean esclavos. No esclavos con una marca que diga pertenece a fulano, pero sí esclavos del pensamiento de alguien. ¿Sí? Entonces, pues eso es muy subjetivo y va a depender mucho de la vida que el individuo lleve. Pero cuando hablamos en el campo bíblico, pues se habla de esposos, si estamos hablando dentro del matrimonio. Sí, ¿Y qué es una esposa? Directamente. Es un elemento metálico que le colocan a los delincuentes para que no se vayan para donde les dé la gana. Entonces, cuando yo me caso, me declaran esposo o esposa, vea, amarrado. Pierde la libertad. Pierde la libertad. Entonces usted no se puede ir para donde quiera. Pero ojo, es parte y Ni parte. ella. Por eso estamos hablando. ¿Están qué? Esposados. Exacto. José y María antes de que fueran esposados. Eran novios. Pero una vez que se casan, ¿quedan qué? Esposados. Cuando en la pareja se presentan las diferentes posturas que son irreconciliables y el uno ala para el un lado y el otro ala para el otro lado, entonces ¿cómo termina eso? Haciéndose daño. Como aquel delincuente al cual le colocan una esposa y quiere irse para donde quiera. Pues ahí se le encarna, le hiere, le produce dolor. Desde esa visión, los que se casan pierden la libertad y son esclavos el uno del otro, ella y él. Lea lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Dígame qué le quedó a él. Dígame qué le quedó a ella. Nada. Obedecer. Él a ella y ella a él. Si el hombre no está dispuesto, lo que pasa es que siempre se hace énfasis en la palabra la mujer. Pero bíblicamente, También. cuando uno se casa, Claro. ambos Ambos. pierden la libertad individual para obtener la libertad colectiva, coequipera, donde ya yo como esposo no tomo mis propias decisiones, sino que las consulto con mi esposa, buscamos el consenso y juntos tomamos la decisión. Amén. Las parejas que toman decisiones por separado son las que terminan separándose y divorciándose. Pero las parejas que tomamos decisión en mutuo acuerdo, donde yo depongo mi ego y ella depone su ego y miramos un bien común en un proyecto de vida que va más allá de la casa o la pensión, entonces simplemente se hace real la palabra esposos. Esposos. Deben de alar para un mismo lado. Amén. Sigamos. Amén, amén. Muy bien, preguntan acá, hermano Carlos. Pastor, ¿qué quiere decir Hechos capítulo 20? Ah, no, perdón, acá se equivocó la persona. Es Hechos capítulo 15, verso 29, 28 y 29, sobre los animales estrangulados o ahogados. Yo les recomiendo que se lea todo el capítulo. Es el primer concilio de la iglesia. Voy a contextualizarlos buscando que haya una mejor comprensión. Los creyentes israelitas, que es obvio, antes de ser creyentes habían sido circuncidados y eran observadores de la ley de Moisés, ahora han sido salvos por gracia. Pero ellos quieren ser salvos por gracia sin tener en cuenta que hay una diferencia entre el pueblo israelita y el pueblo gentil.
Entonces, mientras que los israelitas eran circuncidados desde que nacían, o mejor, a los 8 días, para poder tener derecho a observar la ley y a beneficiarse de todas las promesas de la ley, el mundo gentil no era circuncidado. Pero sucedió que el evangelio le llegó a los israelitas, que eran circuncidados, y a los gentiles, que no eran circuncidados. La gracia cubrió a unos y cubrió a otros. ¿Qué es lo que se da? Que los israelitas dicen, bueno, toda esa gente gentil que se convierte al evangelio, pues bueno, que se conviertan, pero hay que decirles que tienen que guardar la ley para que vivan una gracia completa. Eso genera una discordia o una discusión en el medio tan grande que hace que los apóstoles como Pablo y como su compañero Bernabé y el mismo Pedro se sienten a hacer un análisis. Venga, vamos a aceptar de que el Espíritu Santo fue derramado por primera vez el día de Pentecostés en la iglesia que estaba compuesta por puros israelitas. Pero sucede que ahora estamos aquí en el mundo gentil, entre griegos, en Europa, y resulta que la misma evidencia del Espíritu Santo entre los israelitas se ve entre los gentiles. ¿Ya? Y ahora aquí unos hermanos que vienen de Jerusalén a conocer las iglesias en el mundo gentil se escandalizan porque estos, sin ser circuncidados, participan de la misma gracia que nosotros que somos circuncidados. A estos hay que obligarlos a que guarden la ley. Eso hace que entonces los apóstoles y los ancianos tomen una decisión. Vamos a tener el primer concilio de doctrina para fijar una postura acerca de cómo debe de conducirse la iglesia de Dios. Hay una discusión en la cual intervienen los apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo, que era un hombre calmado, del cual nunca se habla como predicador, pero era un apóstol de mucho respeto, era columna de la iglesia de Dios, tipo prudente, que sin duda alguna lo consultaban. No era carismático, pero era inteligente y tenía unas capacidades y una autoridad moral y espiritual y de conocimiento suficiente como para mandar a callar a todo el mundo y que lo escucharan. Después de la discusión, Jacob tomó la palabra y dijo: ve, hermanos, ya hemos escuchado lo que Pedro y los otros hermanos y los ancianos han hablado con relación al fenómeno que se está dando en el mundo gentil. Pues si Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos para darles el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Yo pienso, dice él, que lo que debemos de hacer es enviar una carta a todas las iglesias en el mundo gentil, en el sentido de que se aparten de ahogado, de sacrificado a los ídolos, de comer sangre y de fornicaciones. Por lo demás, pasarlo bien. O sea, lo que está diciendo Jacob ahí es algo simple. Después de la discusión, el concilio ha tomado la siguiente decisión. Número 1, que no coman animales, carne de animales ahogados. Número 2, que no participen de las fornicaciones. Número 3, que no coman sacrificado a los ídolos. Y número 4, que no coman sangre. A eso es a lo que hemos llegado. Que vivan la vida cristiana, que se abstengan de esas cosas, de esas 4. Pero en una de ellas hay más de 120 pecados que está relacionado con las fornicaciones. Exacto. Que lleva inmerso ahí la idolatría, la zoofilia, el adulterio, el sexo entre personas solteras, el sexo con animales, el sexo con los ídolos, el sexo con los vegetales. ¿Ya? Un sinnúmero de prácticas que iban en contravía
de las leyes normales establecidas por Dios. De la misma manera, los sacrificados, los ídolos también encierran. Claro, porque había muchos ídolos. Exacto. Inclusive la ambición, que también se llama avaricia, que es idolatría. Idolatría. Y entiéndase ahogado como estrangulado. Claro, en la práctica aquella de las personas que cogen el ave y le rompen su vértebra y el animal muere ahogado en sangre. En su sangre, en su propia sangre. A eso, o que cae a un pozo y no puede salir y se ahoga. Su sangre no ha salido, a eso es a lo que se refiere. Y se hace mucho énfasis con respecto a la sangre, porque la sangre tenía dos fines. Uno, es la vida, y dos, fue dada en expiación. Y una científica, es la transmisión de muchos virus que pueden afectar la salud humana. Amén. Amén, pastor, tome agüita. Pastor, le escriben desde Bucaramanga, Santander. Pastor Carlos, desde el viernes me quedó una duda sobre una pregunta. Usted dijo que el pastor no puede casar amigos porque los dos tienen que ser cristianos y bautizados. Entonces, uno de los dos es cristiano y se casan y quieren que el pastor les haga la ceremonia, ¿tampoco se puede? No se puede. El pastor no puede casar parejas donde los dos no sean convertidos. Tienen que ser los dos bautizados. Sí, señora. Ya. Es más, vamos a suponer que una pareja de inconversos vienen a la iglesia, están simpatizando y quieren casarse. El pastor no podrá hacerle ceremonia hasta que ellos primero se bauticen. Una vez se bauticen, ya son miembros de la iglesia, el pastor podrá oficiarles una ceremonia. Adquiere ese derecho. Claro. Adquieren ese derecho. Es un derecho que confiere la iglesia a los miembros de la iglesia. Y en el caso que sea solo uno. No puede. De los dos. No puede. Si es uno solo, no puede. ¿Por qué lo hace la iglesia? Porque el Estado le confiere la potestad a la iglesia de hacer su propia legislación en el campo interno. Y la iglesia, evitando situaciones molestas en un inmediato futuro, pues entonces es mejor cortar de raíz y evitar que mañana lleguen personas que nada tienen que ver ni con el cristianismo ni con la identidad del individuo, buscando que se les haga ceremonia. Y como ya se le hizo a Julano, que no era, Exacto. entonces estos pueden Sí. acudir a reclamar el, entre comillas, derecho, y entonces la iglesia se vería en problemas. Mientras la iglesia maneje su propia reglamentación y los pastores cumplamos a plenitud, entonces estaremos por ahora, inmunes a los ataques, ya sean legales o políticos o jurídicos, porque al final la iglesia es autónoma en el ejercicio de su administración. Escuché en algún momento, hermano Carlos, que un pastor en cierto distrito, a raíz de esa circunstancia de evitar problemas a futuro, ha tomado la decisión de no realizar ninguna ceremonia matrimonial. Creyentes, incluidos obviamente, para evitar, según él, ese problema. No, Ya es un no, porque, extremo. Sí, ya no, es un porque ya extremo. le está negando el derecho. Exacto. Es que los cristianos tienen derechos y tienen deberes. Ujú. Y el pastor tiene derechos y tiene deberes. Entonces, si una pareja de creyentes viene a que yo le haga la ceremonia, mi deber es hacerle la ceremonia. Claro. ¿Qué no puedo hacer yo si no tengo la investidura para hacer ceremonias con efectos civiles? Hacer una ceremonia con efectos civiles. Eso sí no lo puedo hacer yo. Exacto. Entonces, para yo hacer una ceremonia con efectos civiles, yo tengo que tener la investidura que da el Estado a través de la iglesia, la cual me faculta para oficiar ceremonias matrimoniales con efectos civiles. Se lo voy a colocar más simple. Yo soy pastor hace un poco de años. Yo no hago matrimonios con efectos civiles. Yo hago solo la
ceremonia. Para hacer la ceremonia no la hago antes del matrimonio civil, sino que el candidato o la parejita van a la notaría y allá les hacen su matrimonio civil. Traen el registro de matrimonio y luego yo les hago la ceremonia aquí. Porque yo no tengo la investidura para oficiar matrimonios con efectos civiles. ¿Por qué no la tengo? Bueno, precisamente por eso. Porque resulta que cuando yo tengo una investidura para oficiar matrimonios con efectos civiles, a mí me toca, según la reglamentación de la iglesia, ir a hacer cola en una notaría. Hacer todas las vueltas. Todo lo que tienen que hacer los novios. Y si no se Y le registra ahorro al notario su trabajo y él lo cobra. Entonces, no, si el notario cobra 100, 200, dependiendo del estrato donde esté la notaría, pues que haga el trabajo para que se los gane. Pero que no me ponga a mí a trabajar para él obtener el recurso. Pero esa situación no es culpa del notario ni del gobierno, No, sino no. de la institución de nosotros, Tampoco, de la iglesia. eso sí. Que dio esa... Exactamente. No, a ver, vamos a tratar de como de que no quede un mal ambiente, porque puede darse un mal ambiente. No es una falla del Estado. Exacto. Tampoco es una falla de la iglesia. Es potestativo del pastor si se Eso. matricula en ese equipo donde tienen facultades para Si él oficiar. quiere hacer las Hay vueltas. pastores bueno, que ya les es- gusta ir Claro. a hacer las vueltas, ir a la notaría, Sí, ir eso de es aquí para potestativo de allá, las llevar los personas. papeles. Pero a mí me queda, mejor dicho, poco tiempo para Exacto. mimar a mi mujer, pues ahora para irme a hacerle la vuelta a otro que se va para la luna de miel. No, que él haga su proceso civil, yo hago el proceso eclesial. Los que hacen el proceso civil dentro del eclesial son responsables ante Dios, ante la iglesia y ante la ley. ¿Está claro? Claro. Está clarísimo, pastor. Siga. Pregunta, hermano Carlos. Dios los bendiga. Mi hijo tiene 15 años, sirve al Señor, pero le compramos un celular pensando que lo iba a saber manejar. Y hemos visto que su vida devocional bajó radicalmente. Ahora tiene novia, cosa que no tenía antes, y sin permiso la tiene. ¿Qué hago? Que no se preocupe, que mi nieta tenía ¿cuántos años? 5, 6. Y nos escribió diciendo que había conseguido novio. Pero que ya. Y un día nos dijo, no, sí, ya. y es buena, sí, era buena persona. Sí, de verdad que sí. Y nosotros asustados, ¿y cómo así, mi amor? Dice, sí, era bien, pero ya se fue para Bogotá. Ya se fue. Se Era acabó. mi novio. Es que es un fenómeno que se está dando hoy muy serio. Yo le aconsejaría a los hermanos que hay etapas en la vida, en la crianza de los hijos, donde ellos requieren la palmadita. El niño de brazos que está frente al jarrón de las flores y quiere tomarlas. Si tú no le das la palmadita, él no entiende que no se puede tocar. Vendrá otro tiempo donde habrá que darle el correazo. Vendrá otro tiempo donde antes de darle el correacito, hay que sentarse y decirle por qué le va a dar el correacito. Y vendrá otro tiempo, como el caso del joven, que ya es un adolescente, donde debes de sentarte con él, generar conciencia, no imponer, sino hacerle que él establezca las diferencias y usted como persona adulta tener la paciencia suficiente como para ejercer una autoridad que no violente al muchacho, pero que sí le haga ver que usted es la autoridad en la casa y que en consecuencia va a tener celular de tal hora a tal hora. Como está frente al computador, de tal hora a tal hora. ¿Ya? No es que el muchacho sea malo. Lo que pasa es que está en una etapa de exploración, donde se define gran parte del futuro del joven. En la etapa de la adolescencia,
nuestros muchachos, su cerebro está flotando y para donde mayor sea la carga, para allá se van ellos. Forman su carácter. Forman su carácter. Entonces, si encuentran unos padres tolerantes, pues el muchacho se va a perder. Pero si encuentran unos padres autoritarios, también se va a perder. Porque en vez de amar a Dios y su obra, va a terminar aborreciendo la obra de Dios. Sí. ¿Ya? Entonces, hay que manejar esto que ni a la derecha ni a la izquierda. Todo tiene su tiempo. Pastor, y que debe estar uno muy pendiente con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo tan delicado. Muy complicado. Que los muchachos en el celular no ven sino pornografía, lesbianismo. El asunto es que como mandan esos mensajes. Es que las redes están invadidas de esas cosas. Entonces ahí es donde el padre de familia tiene que estar muy pendiente de sus hijos. En el campo del internet, hay medios a través de los cuales se puede evitar que los hijos vean lo que no deben de ver. ¿Sí? Hoy en día los muchachos saben más que uno. No, pero hay. Uno puede Cogen ir un hasta... celular y... Sí. Pero entonces, no, yo he visto que existen formas de solo permitir que Eso los se llama control parental. control parental. Y qué importante que usted como padre genere la buena confianza con su hijo a tal estado que pueda acceder a las cuentas del muchacho, por ejemplo. ¿Sí? Que pueda acceder a las cuentas del muchacho. Y que si logra ver algo que no está bien, no lo condene, no lo satanice, sino más bien generarle conciencia. Enséñele. siéntese, mi hijo, yo quiero explicarle hacia dónde puede llevar esta situación. Sí. Porque él está en una etapa de exploración. Sí, pastor, así es. Pastor, no sé si sea así o no, por eso hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? La planteo de esta manera, ya que las oraciones que hacen los cristianos tienden a ser o se vuelven monólogos. Y hay cristianos que repiten lo que otro Bueno, dice. monólogo creo que es diferente a... Bueno, así dice la Sí, yo monólogo. entiendo. Un monólogo en la Biblia, una oración monólogo es la del Salmo 51. ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Usted que es Sí, licenciado en literatura Hacia sí mismo. y en historia, ¿no? ¿Sí es así? Sí, señor. Que porque Creo que repiten aquí, muchas veces. claro, yo pienso que el hermano, la pregunta porque hago esta salvedad para que establezcamos la diferencia, ¿qué es una oración monólogo? ¿Y qué es una oración repetitiva o automática? Entonces, cuando la gente reza, simplemente repite lo de siempre. Sí. El caso del rosario, del Ave María, de las novenas, que siempre son lo mismo. Van a repeticiones. Van a repeticiones. Los cristianos casi siempre oramos de manera circunstancial. Entonces, yo no oro pidiendo sanidad para mí cuando estoy sano. Tal vez oro diciéndole a Dios que me guarde de una enfermedad, que eso es otra cosa, ¿verdad? Y en la Biblia hay diferentes formas de orar. El Salmo 6 es la petición de un enfermo. El Salmo 103 es la oración de acción de gracias del enfermo después que fue sanado. La enfermedad está ahí inmersa, pero una cosa es antes de y otra cosa es después de. Cuando un cristiano se acostumbra a hacer una oración que es la misma de siempre, entonces se cae en lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando oréis, no lo hagáis como los fariseos que usan vanas repeticiones. La oración es la misma, el Padre Nuestro, la Ave María. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que hay. Una cosa es la oración mecánica, automática, otra cosa es la oración nacida de la circunstancia, del momento. Yo no tengo empleo. Voy a decirle a Dios que me abra una puerta. Pero Dios me dio el empleo. Voy a orar dando gracias Amén. porque Dios me dio el Sí, empleo. Señor. Así es. Yo estoy enfermo. Voy a orar para que Dios me sane.
Pero Dios me sanó. Voy a orar dando gracias porque Dios me sanó. ¿Ya? Necesito que mi familia crea el evangelio. Voy a orar para que Dios trate con ellos. Resultó que Dios trató con ellos y ellos se han convertido. Voy a orar dando gracias por la salvación de mi familia. Siempre con un propósito. La oración siempre debe ser objetiva. Con un Sigamos. propósito. Amén. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el cielo es de los violentos, según Mateo 11:12? Es que está diciendo, el reino de los cielos se hace violencia. Y los valientes. Y los violentos, no. Sí, y los violentos lo arrebatan. Los Claro. violentos. ¿A qué se refiere? Dice desde los días de Juan el Bautista. Hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la mejor defensa es el ataque. Entonces, los cristianos no deben de estar atrincherados esperando el ataque. Es decir, voy a esperar que llegue la tentación sexual para ponerme a orar. O voy a esperar que llegue la tentación del pensamiento para resistirlo. O voy a esperar que llegue la tentación de la ambición. Sino que más bien, antes de que llegue la tentación, yo debo de tener el recurso acumulado de vida cristiana para que cuando el ataque venga, se estrelle contra la armadura, se apaguen los dardos y yo no sea vulnerado. En un lenguaje más simple, ore antes de que llegue la tentación. Obedezca antes de que llegue la tentación. Viva la vida cristiana antes de que llegue la tentación. David ganó las guerras cuando se adelantó. Pero cuando se quedó en la casa y esperó en la tentación, pues la señora aquella lo noqueó. Y ahí tiene el problema hasta hoy. Entonces, la mejor defensa en la vida cristiana es estar 24/7 vestidos de toda la armadura de Dios, entre las cuales está la vivencia de la palabra, la obediencia a la palabra y la comunicación permanente con Dios, que es a través de la oración. Amén. Sigamos. Hermano Carlos, si una pareja están apartados, pero de vez en cuando van a la iglesia, ellos tienen una niña, ¿la pueden presentar en la iglesia? Escuche. O si ellos no la presentan, pero la mamita, la abuela de la niña, la quiere presentar, ¿lo puede hacer? Todo me es lícito. O sea, todo lo pueden hacer. Esa decisión es muy potestativa del pastor, porque el creyente es mediocre o la abuela pueden pensar en presentarlo. Pero es que eso no es así. Eso va más allá. Hay que mirar el propósito de la presentación del niño. No, ¿Qué se hace? claro, eso es una parte. Pero la otra es la autoridad del pastor, que es el que hace la ceremonia. Hay una discusión en el medio Sí, sobre eso. sí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. A esta hora hay pastores que presentan niños de inconversos. Sí. El fin de semana yo vi uno. Bueno. Y lo justifican diciendo que Jesús dijo, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? La pregunta que tienen que hacerse las personas es, ¿un cristiano llevaría a su niño a presentárselo a Satanás? Es una pregunta que hago. ¿Cuál sería la respuesta? No. Que no, ¿Y por qué no? que no le conviene. Porque no cree, No cree. en esa religión. O sea, no estoy de No acuerdo- cree en no estoy de ese acuerdo con sistema. eso, no estoy de No acuerdo está con de acuerdo con eso. eso. Exacto. Los que le presentaban los niños a Jesús era gente que creía en él. En él. Por eso Jesús no dijo todos. Dijo de los tales. ¿De cuáles? De los que le Que traían los niños. presentaban a Jesús. Era gente que creía en Jesús. Así es. Sus hijos se los traían. Como había mucho afán por la misión en el pensamiento apostólico, entonces querían impedir. Porque decían, mientras aquí Jesús se pone a orar y a bendecir a estos niños,
se pierde la oportunidad de multiplicar los panes o sanar un enfermo o predicar un sermón. Esto es de afán. Entonces, un momento, hay tiempo para todo. Déjenlos que los traigan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los niños que se los presentaron. Aclaro, por eso estamos hablando de dos corrientes de pensamiento. Alguien dirá, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, porque esos son conceptos, no es una doctrina. La iglesia no lo maneja como doctrina, ni en la Biblia es una doctrina. Pastor, pero bíblicamente la Biblia dice, así la abuela quiera, creo yo personalmente, así la abuela quiera presentar la bebé o el bebé, la Biblia lo dice en 1 Corintios que los hijos son santificados por sus padres, porque una de las dos partes sea creyente. Entonces, así la abuela lo quiera presentar, yo pienso que no tiene sentido. Es muy interesante su aporte porque me da pie para aclarar otro aspecto. Número uno, o mejor, para abrir el panorama para que la gente entienda cuáles son las dos corrientes. Y luego hacemos una breve conclusión. Entonces, hay una corriente que dice que sí, hay que presentarlos. Yo acabo de estar en un evento donde el que está liderando dice, no vamos a entrar en discusión si los niños de aquí o los niños de allá se salvan o no. Sí. Eso me hizo entender que hay esa discusión. Hay otra corriente que pensamos. Yo pienso. No es el concepto de la iglesia pentecostal. Personalmente, sí, pastor. Sí, porque la iglesia no ha fijado una doctrina sobre eso. Ajá. Eso es un manejo, ¿qué? Conceptual. Entonces, los que dicen que los niños hay que presentarlos porque de ellos es el reino de los cielos, parten de ese capítulo, que dice, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? En el campo de la otra corriente, pensamos que no de todos los niños es el reino de los cielos. Y lo argumentamos con pasajes bíblicos. ¿Habían niños en el diluvio? Claro que sí. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? Y cuando llegaron los ángeles, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya tenían corrompida la mente, como hoy. ¿Sí? Yo escuché hace poco a una niña de 7 años decir pues que no le veía nada malo besarse con su compañerita de la escuela porque se aman. ¿Ya? Pero no es porque ellos lo tengan por naturaleza, sino por la ideología, el adoctrinamiento que están haciendo en los jardines. Esta madrugada miraba yo un importante videíto donde están en una clase y la profesora de sociales ha tapado el mapa mundi con la bandera de la inclusión. En esa llega una madre de familia y descubre que le están doctrinando a su niñito. Sí. Arrancó la bandera, la envolvió y la tiró a la basura y confrontó a la profesora. ¿Ya? Entonces, nuestros niños los están corrompiendo. Sí. Qué triste. Donde les hacen ver desde niños que no hay ningún problema, que no se nace ni hombre ni mujer, sino que son ellos los que deciden. Entonces, mire lo complicado que es este fenómeno del último tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta que se me acabó de ir, relacionado a presentar a los niños. Entonces, unos piensan que es simplemente porque todos los niños. La otra corriente piensa que no de todos, porque de ser así, Dios hubiese salvado a todos los niños en el diluvio y los hubiese metido a la barca. Hubiese sacado todos los niños de Sodoma y Gomorra y los hubiese librado como a Lot. Hubiese sacado a todos los niños de Jerusalén
el día de la muerte de los culpables. La orden de Dios, según Ezequiel capítulo 8 y 9, es: id y colóquele un sello a las personas que sufren por la justicia. Y después de eso le da la orden al ángel para que vaya y corte de la tierra a ancianos, hombres, mujeres y niños ante el juicio del gran trono blanco. Dice: vi a grandes y pequeños. Entonces, pues aquí no estamos interesados en que los niños se pierdan. Dios es soberano. Pero tampoco podemos meter al cielo al que Dios no. Sí. Entonces yo quiero pues dejar claro, no es una doctrina de la iglesia, son manejos conceptuales. Pero la Biblia sí lo dice, pastor. Por eso, no, pero en el campo de que piensan que por aquí, que por ahí, es un concepto. Porque ahí dice: yo soy abuela y he presentado mis nietos a Dios. Pues uno en el deseo de que los hijos sean, de que los nietos sean salvos. Pero la Biblia dice otra cosa. Claro. Entonces aquí lo que hay que pensar es, número uno, hablo desde mi visión. Mi visión. Si un padre de familia no convertido viene a que le presente su niño, yo me siento y le hablo del amor de Cristo y lo que representa decirle a Dios que le entrego mi hijo. Porque después de eso, yo asumo una responsabilidad en crianza. Exacto. Que va dirigida en disciplina y amonestación del Señor. En no provocarlos a ira, en no desanimarlos, en asumir el compromiso de cuidar de ellos hasta que ellos tengan la responsabilidad necesaria para tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué le puedo pedir yo a una pareja que vive en unión libre? Exacto. Que le inculque valores. No, muy complicado. Pastores, quisiera hacer un aporte. Quisiera hacer un aporte. En días pasados, un niño como de 7 años y dio una expresión que uno se queda. Dice: mis papás, mi mami y Julano se bañan juntos y no son casados. Sí, esa niña ya tiene 7 años. ¿Qué testimonio le está dando? Dígame cómo se le puede decir a esos padres de que eduquen bien a su hija. Exacto. Complicado. Así la abuelita lo haya presentado ese niño al Señor. Ahora, los papás le están dando muy mal ejemplo. Ahora, hay algo que de pronto las personas que hacen esto no están informados, pero yo en una reunión en Bogotá escuché a mis superiores decir que los pastores deberíamos de evitar presentar niños de personas no convertidas. Se lo dijeron, sí, señor. ¿Usted estuvo ahí? Sí, señor. Porque hay una norma que el Estado respeta y es las decisiones internas de la iglesia. Pero cuando la iglesia se abre en ese campo, entonces mañana puede llegar una pareja homogénea con el niño que adoptaron diciendo que quieren presentarlo. Sí, señor. Y si el pastor no presenta a ese niño, esa pareja puede demandarlo por discriminación. Claro. Porque como al niño de Julano, que tampoco es convertido, lo presentaron. Sí. Mientras la iglesia esté dentro de su sistema interno acordado con el Estado, estaremos ilesos a ataques legales, jurídicos y de todo orden. Pero el día que un pastor abre la puerta, pues está exponiéndose él y la iglesia a tener que aceptar cosas que van en contravía de nuestros valores. Es que los cristianos tenemos que sacarnos de la cabeza que debemos de hacer, como dice el dicho vulgar, al ton que me toque en bailo. No. Uy, no. Nosotros somos cristianos. Pero en muchas iglesias. Independientemente de cómo vive el mundo, nosotros tenemos que tener unos valores. Y debemos de llevarlos adelante. Y más cuando hemos hecho un acuerdo donde el Estado dice: legislen ustedes dentro. Sí, señor. Entonces vamos a suponer que un pastor no fue a la universidad a estudiar teología.
Y llega el día en que el régimen dice que tienen que ser profesionales en teología. Pues la iglesia dice, el acuerdo nuestro es que nosotros formamos nuestros líderes. Tenemos el Instituto Bíblico. Y el Estado respetará esos estudios hechos en el Instituto Bíblico porque es parte del acuerdo al cual llegó la iglesia con el Estado. Amén. Entonces no nos metamos en problemas. Exacto, sí, señor. Ahora, que si se salvan o no se salvan, no te preocupes por eso. Yo tampoco estoy preocupado por eso. A mí me interesa y soy feliz viendo que Dios salva al que quiere. Pero no se adelante a salvar a quien Dios todavía no ha salvado. Sí, señor. Esperemos que llegue ese día. Y ojalá que Dios no solo a ellos, a todos. Porque entre otras cosas esa es la voluntad de Amén. Dios. Amén. Y veamos la La presentación. decisión ya está en sus manos. Y usted sabe cuál es el Y camino. veamos la presentación del niño como ese compromiso entre los padres con Dios, Claro. no como que el niño va a ser salvo ya porque lo Es que estoy el niño presentando. es No. una persona Exacto, indefensa, es una criatura exacto. indefensa. Es más un compromiso entre el padre y Dios en la Exacto, crianza de ese sí, niño. sí, Entonces, sí. ¿qué Es que compromiso van aquí- a poder hacer unos inconversos? Es que aquí llegar a ese estado es el equivalente a pensar igual al clero. Claro. Es que el pastor Bautizan el niño. El pastor ha hablado con gente inconversa y se han ido contentos. Él les ha explicado bien. ¿Ustedes qué ejemplo le van a Vea, dar? Ustedes- muestra un botón. Hace 15 días vino una parejita. Viven en unión libre y querían que le presentara a su niño. Yo los he atendido en la oficina, les he hablado. Y están viniendo a la iglesia, me están pidiendo oración. Ayer me dijo precisamente... Y no se van bravos, ¿cierto, pastor? Se van... No, porque uno les explica. Claro. Yo les dije, no se vayan a sentir incómodos, pero dígame, ¿qué valores le pueden inculcar usted al bebé Exacto. si usted viene en unión libre? No son casados. Ustedes no son casados. Entonces, el punto de partida es cásese para que puedan darle un ejemplo a su hijo. Pero ¿con qué autoridad le va a hablar a usted a su hijo mañana? Cuando usted ha vivido una vida desordenada. Sí. Es que presentar un niño a Dios es mucho más que orar por él. Sí. Es asumir la responsabilidad de criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Que yo soy la abuela, sí, pero los papás se llevan el niño. Y entonces mientras la abuela hizo de que estaba brindando el niño, los papás lo están llevando a que lo bauticen en la iglesia católica o lo están llevando a que participe del 31 de octubre o lo están llevando al baile para que aprenda a ser hombre. Entonces, ¿cuál es? La presentación quedó ahí. No hay nada. Exacto. No hay nada. Pastor, En la 6 iglesia minutos. no hacemos nada sin conocimiento. Exacto. Eso de que yo presento al niño y después si quiere, no. Eso hacen pero en la iglesia católica. Exacto. O que- Bautizan el o que niño y él bautizan a verá. la persona y después se adoctrinan. ¿no? Eso, no. Primero. La persona debe primero. O sea, no se sube a la sexta escala sin subir la primera. Sí, señor. Y la primera comienza en casa, donde papá y mamá, legalmente casados, verdaderamente convertidos, deciden asumir el compromiso de ser fieles a Dios y fieles en la crianza de su hijo.